¿Te acuerdas de cuando en tu casa se comía sin mirar una etiqueta? De cuando nadie contaba una caloría, nadie hablaba de colesterol y nadie te decía que aquello que llevabas comiendo toda la vida, de repente, era malo. Y llegaron los años en que empezaron a decírnoslo, que el aceite engordaba, que los huevos eran peligrosos, que la manteca era veneno y que la margarina, esa cosa nueva en su tarrina, era lo moderno y lo sano. Nuestras madres y nuestras abuelas escuchaban, callaban y seguían haciendo lo de siempre. Quédate hasta el final, porque lo que de verdad nos cuidaba no estaba en ningún bote ni en ninguna receta, y hoy hasta la ciencia empieza a darle la razón. Y que quede claro desde el principio, aquí no venimos a dar consejos médicos ni a decirte lo que tienes que comer. Solo contamos lo que se hacía en las cocinas de España, y lo que hoy, con lo que sabemos, no era tan descabellado como algunos dijeron. El aceite de oliva. La lata grande en el rincón de la cocina y el chorreón generoso sobre el pan del desayuno, con un poco de sal. Se freía en él, se guisaba con él, se aliñaba todo con él sin miramientos. Y un buen día empezaron a decirnos que aquello era pura grasa, que engordaba, que había que echar poquito, que un aceite de semillas más suave era mejor para el corazón. En muchas casas se dudó, menos mal que otras siguieron con su lata de siempre. Porque hoy no hay médico que no ponga el aceite de oliva por las nubes, ese mismo que querían que dejáramos. Se compraba a garrafas y sabía a campo. Pero aquello, decían, era demasiado. La manteca colorá, untada en el pan, bien roja, con su punto de pimentón, para desayunar antes de un día de faena, o guardada en su tarro, para dar sabor al guiso. Y entonces llegó la margarina, en su tarrina limpia y con su anuncio, y nos dijeron que la manteca de toda la vida era el enemigo del corazón. Muchos la cambiaron por aquella pasta amarilla que se vendía como lo saludable. Y hoy resulta que la ciencia mira con más recelo a aquellas primeras margarinas, cargadas de grasas que no le sentaban bien a nadie, que a una cucharada de manteca de las de antes. No decimos que sea milagrosa, decimos que a lo mejor no era el demonio que nos pintaron. Los huevos, fritos con la puntilla, en tortilla, cocidos, pasados por agua para el que estaba malo. En muchas casas se comían casi a diario y no pasaba nada, hasta que llegó el susto del colesterol y empezó aquella cantinela. No más de 2 huevos a la semana, cuidado con la yema, que te tapa las venas. Y una generación entera se quedó mirando el huevo con desconfianza. Hoy los médicos han dado marcha atrás y colocan al huevo entre las cosas buenas que uno puede comer. Toda la vida allí, en la huevera, esperando. Y toda una época diciéndonos que le tuviéramos miedo. Las legumbres, el cocido de los domingos, las lentejas del diario, los garbanzos, las alubias de la matanza, la olla al fuego lento toda la mañana, oliendo a gloria por toda la casa. Se decía, con desprecio, que era comida de pobres, comida pesada, comida de otra época que había que dejar atrás por cosas más ligeras y más finas. Y hoy no hay experto que no nos mande volver justo a eso. Al plato de cuchara, a la legumbre, a la fibra, al hierro, a lo que comían nuestros abuelos, que llegaban a viejos trabajando en el campo. Costaba 4 cosas y llenaba el puchero para toda la semana. Y era, sin saberlo, lo mejor que había. El pan. El pan de pueblo, la barra recién comprada, el cuscurro que se comía por el camino de vuelta. El pan estaba en cada comida, se mojaba en la salsa, se rebañaba el plato con él, no se tiraba ni un trozo. Luego vinieron los años en que el pan se convirtió en el culpable de todo, el que engordaba, el que había que quitar el primero de la mesa. Y sí, hoy sabemos que no es igual el pan de verdad, hecho despacio, que muchas cosas envueltas en plástico que llamamos pan. Pero aquel pan de la tahona, con su miga y su corteza, no era el enemigo. Era, muchas veces, lo único que había, y sabía ahogar. El ajo, el diente de ajo crudo, machacado en el mortero para el ajo aceite, o a alguno de la casa tomándose uno en ayunas, con cara de circunstancias, porque decían que iba bien para la sangre, la ristra colgada en la cocina, siempre a mano. Se reían de aquella costumbre, la tenían por cosa de viejos. Y mira por dónde, hoy se estudia el ajo en serio, y se le encuentran cosas buenas, esas que nuestras abuelas daban por sabidas sin haber leído un solo papel. No vamos a prometerte que cure nada, solo que aquel remedio de andar por casa, tan humilde, tenía más razón de la que le dábamos. La cebolla partida. Para la tos de los críos,
Se ponía media cebolla cortada en un plato en la mesilla de noche, o al lado de la cuna. El cuarto entero olía a cebolla hasta por la mañana, y a la abuela le daba igual lo que dijera nadie. Ella la ponía, porque su madre la ponía. Hoy no vamos a asegurarte que aquello curara el catarro. Pero el vapor, el vaho, el ambiente cargado de la cebolla, algo de alivio daba a la garganta irritada. Media cebolla y toda la fe del mundo. Y a la mañana siguiente, casi siempre, el crío amanecía mejor. La miel, para la tos, para la garganta rasposa, para la voz tomada. Una cucharada de miel, sola, o con un chorrito de limón, o disuelta en leche caliente antes de dormir. Estaba en todas las casas, y se daba sin pensarlo. Y esta vez la ciencia no ha tenido que rectificar tanto, porque le ha dado la razón casi entera. Hoy se recomienda la miel para calmar la tos, sobre todo por la noche, más que muchos jarabes de farmacia. Nuestras abuelas, sin bata blanca, ya lo sabían. Una cucharada y a la cama, y funcionaba. El caldo. El caldito del cocido, colado, calentito, era la medicina de la casa. Que estabas malo, caldo. Que te habías quedado sin fuerzas, caldo. Que hacía frío y venías helado de la calle. Un tazón de caldo con un poco de pan. Se hacía con el hueso, con la carcasa de la gallina, cociendo despacio durante horas. Se decía que era agua con poca cosa. Y hoy medio mundo redescubre el caldo de huesos como si lo hubieran inventado ahora, y lo venden caro en botes bonitos. Nosotros lo teníamos en una olla, hecho con lo que sobraba, y curaba más ánimos que ninguna pastilla. Si estás disfrutando de este viaje a la memoria, un me gusta y suscribirte nos ayuda muchísimo a seguir rescatando estos recuerdos. Y seguimos, que quedan algunos de los mejores. La manzanilla. Después de una comida pesada, para el dolor de tripa, para el niño con retortijones, o para los nervios antes de una mala noticia, una manzanilla. La había suelta, en un bote, y se hacía en un caso, no en bolsita. También la tila, para los sustos, y el poleo, para el estómago. Se tomaban con toda naturalidad, como quien no hace nada. Hoy siguen ahí, en cualquier herbolario y en cualquier consulta, recomendadas para lo mismo de siempre. No hacía falta ir a ningún sitio. Con lo que había en el armario de la cocina, medio botiquín estaba resuelto. Los vahos. Cuando el pecho estaba cargado y la nariz tapada, se ponía agua a hervir con unas hojas de eucalipto. Se acercaba uno a la olla con una toalla por encima de la cabeza, y a respirar hondo aquel vapor caliente hasta que te lloraban los ojos. 10 minutos así, y se respiraba mejor. Era incómodo, casi un castigo para los críos, pero funcionaba, y hoy se sigue recomendando el vapor para descongestionar. Ni aparato, ni nada que comprar, una olla, una toalla y un poco de paciencia. Aquello era otra manera de cuidarse. Las gárgaras de agua con sal, garganta irritada, anginas, esa molestia al tragar de los primeros fríos, un vaso de agua templada con una buena cucharada de sal, y a hacer gárgaras aunque supiera amar y dieran ganas de todo menos de eso. La abuela vigilaba que lo hicieras bien, sin tragar. Y otra vez la ciencia le da la razón a aquel remedio de céntimos. El agua con sal alivia de verdad la garganta inflamada. No hacía falta correr a la farmacia. Estaba en el salero, esperando, como casi todo lo que de verdad hacía falta. Las friegas con alcohol de romero. Cuando dolían las piernas de todo el día de pie, o la espalda de cargar, o el crío se había dado un golpe jugando en la calle, salía la botella de alcohol de romero. Y venían las friegas. Esas manos que frotaban con fuerza y con cariño, hasta que la piel quedaba caliente y el olor lo invadía todo. Puede que la mitad del remedio estuviera en el masaje, y la otra mitad en que alguien se ocupaba de ti. Pero uno se quedaba nuevo. Hoy pagamos porque nos den un masaje. Antes lo hacía tu madre en la cocina, con una botella de aduro, la siesta, la comida, y luego el sofá, o la cama un rato, con la persiana echada, y la casa en silencio, sagrado. Y durante años, desde fuera, se rieron de nosotros por eso. Que si los españoles éramos unos vagos, que si dormir de día era de perezosos, que así no se podía sacar un país adelante. Pues resulta que hoy los estudios dicen que aquella cabezada corta era buena para la cabeza y para el corazón. Y en medio mundo la copian con otro nombre, y la venden como novedad. Nosotros la teníamos inventada, y no era pereza, era saber vivir. Y llegamos a lo último, a lo que de verdad nos cuidaba. La mesa. Porque el mejor remedio de todos no era un alimento,
ni una hierba, ni un truco. Era sentarse todos juntos, sin prisa, alrededor de la misma mesa. Era comer despacio, hablando, discutiendo, riendo, con la sobremesa alargándose hasta que el café se enfriaba. Era que nadie comía solo delante de una pantalla, deprisa y de cualquier manera. Comíamos peor de algunas cosas, y mejor de casi todas. Pero sobre todo comíamos acompañados. Y eso, que ni se pesaba ni se contaba en ninguna etiqueta. Es hoy justo lo que los que saben nos dicen que nos falta. La comida se ha vuelto más rápida, y la mesa, más vacía. Puede que nuestras abuelas no supieran de vitaminas ni de porcentajes, pero sabían cocinar despacio, aprovecharlo todo, y sentar a la familia a la mesa cada día. Y visto lo visto, con los años que llegaban a cumplir muchos de ellos, quizá tenían más razón que quienes venían a corregirles. Si en tu casa se hacía alguno de estos remedios, o se comía alguna de estas cosas, cuéntanoslo en los comentarios, que nos encanta leeros. Y si te has acordado de aquella cocina y de aquella mesa, te dejamos aquí al lado algunos vídeos más para seguir viajando juntos al pasado. Hasta la próxima.